Muy bien, esto es lo que mi colega Julie Homer y yo vamos a estar cubriendo durante nuestra presentación. Primero, voy a poner planificación de distribución en el contexto de otros procesos de planificación de electricidad y voy a hablar de algunas fuerzas impulsoras para aumentar el compromiso regulatorio en la planificación de la distribución. Luego les doy una idea de los objetivos y requisitos estatales y algunos de los elementos de procedimiento y elementos sustantivos para los planes de distribución, particularmente aquellos que incluyen recursos distribuidos, y luego voy a entrar en dos áreas que se discutieron antes hoy, pero desde la perspectiva regulatoria en lugar de una técnica, que fue lo que escucharon antes, que son estrategias de abastecimiento para alternativas no alámbricas y el análisis de capacidad de hospedaje. Y luego yo les voy a cerrar hablando de otros temas regulatorios, de lo que son requisitos relacionados con los datos, participación de actores y cómo llegar a temas emergentes. También proporcionamos siempre de vínculos en todas las diapositivas que están en el website del Laboratorio Berkeley para que ustedes puedan ver las citas, puedan aprender más y tal vez adaptar para su propio estado. Y en nuestro grupo en diapositivas extra también hay enfoques estatales con mucha más profundidad. Siguiente diapositiva donde comenzamos con planificación de electricidad y elementos de conducción o de impulso. Bien. La planificación de distribución es realmente hablar acerca de la matriz local, de los cambios operativos, físicos que necesitamos abordar. Es un proceso anual para identificar y definir las necesidades del sistema de distribución, para evaluar las soluciones posibles y luego seleccionar los proyectos que cumplen esas necesidades. Es un plan capital a largo plazo para identificar las soluciones. Típicamente hablamos de un periodo de 5 a 10 años y eso se refresca cada 1 a 3 años. La planificación integrada de recursos se aplica a un región, identifica inversiones futuras que se deben satisfacer para las necesidades del sistema a nivel masivo. Y también parte de esto, las empresas deben considerar múltiples escenarios de cargas y recursos distribuidos y los impactos que esto tiene en la necesidad y el tiempo para las inversiones de recursos en empresas de servicios. Y finalmente, la planificación de transmisión identifica la expansión futura para voltaje, para sistemas de entrega de voltaje, luego eficiencia energética, gestión en el lado de la demanda, mayor electrificación y plan climático a nivel estatal. Entonces, en el proceso de planificación integrada, básicamente tenemos diferentes escenarios con cargas múltiples de recursos y esto analiza también lo que es el sistema de energía en masa. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿por qué estarían interesados los estados en la planificación de la distribución? Como lo revisamos, una de las razones es porque los estados de distribución son muy grandes para los inversionistas en los Estados Unidos, con una gran porción del CAPEX, cerca de 39.000 millones de dólares en el 2019. Siguiente diapositiva. Entonces, los estados están respondiendo a una variedad de otros elementos impulsores para mejorar la planificación. Primero, tenemos un despliegue aumentado de los recursos distribuidos. Algunos son disruptivos. No es que estamos planeando todo esto. Estas son cosas que los clientes realmente traen al juego. Y está ocurriendo por una reducción en costos de tecnología, pero también hay políticas estatales, nuevos modelos de negocios que las empresas y otros proveedores tienen, y también el interés de los clientes. Las micromatrices de almacenamiento, van a escuchar más de esto mañana. La conexión a nivel de distribución cada vez se despliega más para mejorar la resiliencia y confiabilidad del sistema de electricidad. Y con las nuevas tecnologías y sistemas tenemos mucho más datos. Afortunadamente también tenemos mejores herramientas para analizar esos datos. Podemos utilizar eso para mejorar la planificación y operación de sistemas de distribución. Como todos saben, muchas empresas están proponiendo actualizar la infraestructura de la matriz, y la planificación de distribución puede ayudar a poner todas esas propuestas de una manera más amplia y un contexto a más largo plazo. Y hay áreas en todo el país, ciertamente, en lo que es la huella Mason, con altos niveles de energía variable, de eólica y solar, y esas áreas tienen una mayor necesidad de tener flexibilidad en la matriz. Los recursos a nivel de distribución pueden ayudar, como la respuesta a almacenamiento y demanda y la eficiencia energética enfocada al momento correcto y los lugares correctos, en conjunción con las plantas de gas natural para flexibilidad. Hay un mayor interés en las empresas que operan sistemas de distribución de una manera más eficiente. Ustedes escucharon a Kevin Schneider ayer acerca de la reducción en voltaje de conservación, la optimización volt-bar
y utilizarlo para reducir el desperdicio de energía. También hay alternativas no alámbricas a las soluciones tradicionales que proporcionan beneficios netos a los clientes en ciertos casos. Siguiente. Entonces hay otros beneficios potenciales de la planificación mejorada y para mí, primero que nada, tener ese panorama holístico y a largo plazo de los planes de las empresas para el capital de distribución es realmente importante. Antes de que las empresas hagan su inversión, entonces pueden estar individualmente calificando los casos y hacer los diferentes procesos. En segundo lugar, brinda oportunidades para PUC y para la participación de los diferentes actores que de una manera significativa se pueden mejorar los resultados. Planificación de distribución también considera un rango más amplio de futuros posibles, considera soluciones que se pueden lograr el sistema deseado al menor costo considerando el riesgo y puede motivar a la empresa para elegir esas mejores soluciones para los clientes y permitir a los consumidores y a proveedores proponer soluciones de matriz y participar en la oferta de los servicios en la matriz, aumentando el enfoque en muchos estados. Vamos a la siguiente diapositiva. Como lo mencionó Paul repetitivamente, siguiente diapositiva. Los estados o para los estados es realmente importante establecer sus objetivos para planificación de distribución y ojalá las prácticas que establecen sigan esos objetivos. Entonces, por ejemplo, en Michigan, la Comisión de Servicio Público inicialmente estableció 4 objetivos: seguridad, confiabilidad y resiliencia, costo, efectividad y asequibilidad, y lo que ellos llamaron accesibilidad, que incluye acomodar razonablemente el servicio a nuevos clientes y clientes existentes y provocar mejoras significativas en la red por algunos desafíos que tenían en infraestructura, y la comisión también es parte de esa exploración para lograr pasando a Nevada, la legislatura ahí se enfocó en contribuciones para satisfacer la generación local y la sensación de capacidad de distribución para generar seguridad, confiabilidad y ahorros de costo. En Minnesota también la legislatura estableció objetivos de modernización de la matriz alrededor de confiabilidad, seguridad y conservación de energía, oportunidades de respuesta a demanda también, y la Comisión de Empresas Públicas estableció varios dispositivos para la planificación de distribución. Siguiente. El año pasado, el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica reportó que había esfuerzos legislativos y regulatorios en camino para modernizar el proceso de planificación de distribución en la mitad de los estados del país. Los requisitos más comunes se relacionaban con intercambio de datos y transparencia, mantener la capacidad, alternativas no alámbricas, incluyendo la identificación de que matrices necesitaban tal vez candidatos para las soluciones, requisitos específicos para planes de distribución, eso incluye documentar el proceso y el plan de inversión capital de la empresa y el establecimiento de procedimientos para recursos distribuidos y el valor de ubicación para analizar sistemáticamente el costo y el beneficio de los recursos distribuidos para así determinar los beneficios netos que pueden proporcionar a áreas específicas de la matriz. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos como una fotografía, una imagen de lo que son los requisitos de planificación de distribución en todo el país, tanto acciones legislativas como regulatorias. Publicamos la primera versión de esta tabla en nuestro reporte del 2017, que fue participación estatal en la planificación de distribución de empresas eléctricas. Revisamos y actualizamos ese reporte un año después y lo actualizamos de nuevo para esta presentación y encontramos que los cambios revelan un aumento rápido en el número de estados y los tipos de requisitos durante este corto periodo de tiempo. Siguiente diapositiva. Entonces aquí ofrecemos enlaces a los requisitos estatales tanto para distribución como para planes de modernización de la matriz. En algunos casos están los dos, en algunos otros están en el proceso de unirlos, pero son solamente ejemplos. La lista obviamente no muestra todos los estados que están tomando acciones o todas las acciones que están tomando los estados, pero nos da una buena idea y como mostramos en la última diapositiva, al menos 16 estados y el Distrito de Columbia han estado estableciendo requisitos para poder presentar planes de distribución o planes de modernización de matriz o ambos, y las empresas en otros estados están presentando planes de modernización de la matriz de su propia parte. Al menos 8 estados más, el DC, requieren
algún tipo de capacidad de albergue, análisis de mapas o ambos. Ya más o menos 12 estados requieren que las empresas consideren las alternativas no alámbricas para cierto tipo de necesidades de distribución, como alivio de carga y confiabilidad, y considerar también el valor de ubicación de los recursos. Varios estados también han puesto un marco de referencia de análisis costo-beneficio explícito para evaluar las soluciones no alámbricas, y los estados requieren que las empresas presenten manuales para proporcionar transparencia sobre los métodos. Es mucho de lo que hemos tenido por décadas para el lado de la demanda, pero en este caso nos estamos enfocando en las pruebas de costo-efectividad que evitan basarnos en costos evitados. Siguiente diapositiva. En las próximas diapositivas vamos a ver una síntesis de lo que es el rango, tanto de requisitos de procedimiento y sustantivos para la planificación de distribución. Comenzando aquí con los elementos de procedimiento, la primera consideración es que tan frecuentemente deben las empresas hacer estas presentaciones, y ha habido ajustes con el tiempo dentro de los estados conforme ellos ganan práctica. Típicamente las empresas debían presentar un plan de distribución cada año o cada 2 años. En algunos estados les dan más tiempo entre las diferentes presentaciones. Por ejemplo, en Nevada se requiere que las empresas presenten un plan de recursos distribuidos como parte del plan de recursos integrados. Entonces, la frecuencia se alinea con eso a 3 años. Hay algunas otras consideraciones también con respecto a qué tan frecuentemente las empresas presentan planes, incluyendo el alineamiento con los diferentes procesos de planificación capital, y trabajando con carga de trabajo y con la comisión, y ver el cronograma para poder facilitar el hacer y el rastrear el progreso en los objetivos y las metas. Si es demasiado poco el tiempo, si es demasiado largo el tiempo, si es correcto, es mucho lo que hay que balancear aquí. Otro elemento de proceso es planificar el horizonte, que es cuál es el periodo que estamos viendo. Típicamente estamos hablando de un plan de acción a corto plazo, que puede ser 3 de 5 años, y luego está el plan de largo plazo, que puede ser de 10 años o más. Entre las consideraciones para establecer ese horizonte de tiempo, tenemos un interés para poder entender tanto lo que son las inversiones a corto plazo como a largo plazo, y la coordinación con los planes de recursos integrados cuando existen, incluyendo el plazo del plan de acción para este plan de recursos integrados, y asociar ambos. Al mismo tiempo, nosotros reconocemos que la planificación de distribución es mucho más granular. Hay necesidades más específicas a la ubicación y que cambian en poco tiempo, más que las necesidades de lo que es un sistema masivo. Entonces, son inciertas. Por lo tanto, hay argumentos para tener un marco de tiempo a corto o a largo plazo. La participación de actores es algo que Juliet va a cubrir en su presentación. Siguiente diapositiva. Y esos requisitos también han variado bastante. Confidencialidad es otro de los elementos de procedimiento que aborda la comisión en cada procedimiento. En el caso de la planificación de distribución, un área donde realmente sale es cuando hablamos del mapa de capacidad de albergue. Algunas empresas presentan los alimentadores en el mapa con zonas de amortiguamiento para cubrir los detalles exactos de la ruta, porque les preocupa la información relacionada con infraestructura crítica de distribución. Pero en Nueva York y California, ellos trabajaron con esto, y los mapas muestran las rutas sin zonas de amortiguamiento. Entonces, las comisiones han tomado diferentes direcciones en este tema, pero por supuesto hay muchas consideraciones de competencia y de propiedad que generan problemas o temas de confidencialidad como los que mencionamos aquí. Siguiente. Bien, pasamos ahora a algunos elementos sustantivos. ¿Qué necesitan incluir realmente estos planes que se presentan? Los requisitos incluyen el proporcionar estadísticas basales sobre lo que son los componentes del sistema. Por ejemplo, estar interesados no solamente en entender los elementos básicos, sino también qué componentes avanzados tenemos, cuántos datos tenemos, a dónde está, cuántos medidores avanzados tenemos desplegados versus simplemente los medidores básicos. Además, mediciones como por ejemplo SAIDI, SAIFI y CADI, que miden la duración o frecuencia de interrupciones, tanto en el sistema como para los clientes, la edad de los equipos y su condición, y el gasto histórico por categoría para proporcionar algún contexto. También se incluye la descripción de lo que es el proceso de planificación de la empresa, que incluye proyección de carga, enfoque en la demanda pico proyectada. Idealmente, las empresas aplican escenarios cada vez más para poder representar los diferentes elementos relacionados con cambios en carga, como por ejemplo crecimiento histórico, historial del clima, planes
para los clientes y otras adiciones. Y también se consideran nuevas fuentes de demanda, como por ejemplo mayores niveles de aire acondicionado que vemos en diferentes partes del país. Básicamente en todas partes estamos viendo más vehículos eléctricos y también el crecimiento de otros recursos distribuidos. Las empresas realizan análisis de riesgo de sus alimentadores en todo momento, en transformadores de explotación, que tiene que ver con el potencial de sobrecarga y también como parte del proceso de planificación de distribución, desarrollan planes de mitigación para abordar estas preocupaciones. Y finalmente desarrollan un presupuesto para los proyectos de planes de capacidad. Ellos analizan lo que es la salud de los activos de distribución que ya tienen en el sistema, los refuerzos que pueden ser necesarios en el sistema, las actualizaciones que pueden ser necesarias para las necesidades de capacidad, confiabilidad y otros criterios, y los nuevos sistemas y tecnologías que la empresa está planeando incluir, por ejemplo, para modernización de la matriz. Entonces, tienen que priorizar, no pueden hacerlo todo a la vez. Entonces, son los criterios para priorizar proyectos y finalmente los proyectos los diseñan y construyen. Ahora, no quiero perder la vista del hecho de que los planes de distribución deben tener un énfasis fuerte en las operaciones de distribución, incluyendo la tarea tan importante de lo que es la gestión de vegetación y cómo se va a manejar la confiabilidad de los eventos de resiliencia. Siguiente. Entonces, tenemos dos elementos importantes para lo que son requisitos de planificación de distribución por parte de los estados, que son la consideración de los recursos energéticos distribuidos y las estrategias de modernización de la matriz. Estos realmente son los que impulsan algunos de esos requisitos de planificación de distribución. Con respecto a recursos distribuidos, las empresas están proyectando los tipos y las cantidades que esperan ver en el sistema y los impactos netos de la carga en la matriz. También es clave analizar la capacidad de hospedaje en las alternativas no alámbricas y les proporciono un ejemplo de esos requisitos estatales en un momento. Como mencionó Paul, los planes de distribución informan las estrategias de modernización de la matriz y viceversa, y en algunos estados las empresas reguladas están tomando un tipo de certificación de la Comisión de Empresas Públicas para poder avanzar a hacer inversiones mayores en modernización. Otro elemento importante de los planes es el plan de acción. Se puede considerar esto en su mapa de camino a largo plazo también para lo que son inversiones de capital y gastos operativos para tecnologías mayores, sistemas, herramientas y actividades. Y luego las comisiones pueden tener requisitos adicionales, por ejemplo, pueden requerir un plan de largo plazo que incluya la visión a largo plazo de la empresa, comprender a dónde se aplica la planificación de recursos integrados, cómo se coordina el plan de distribución con esto, comprender qué estrategias están utilizando las empresas para involucrar a sus clientes en el plan, están aprendiendo acerca de sus preferencias para los servicios de la matriz, están aprendiendo sobre formas en que los clientes estarían dispuestos a proporcionar servicios de la matriz si se les da la oportunidad para hacerlo. Usualmente hay algunos requisitos para resumir la participación de los sectores en el proceso de planificación y luego es el lugar típico para poner las propuestas para programas pilotos, por ejemplo, para evaluar las alternativas no alámbricas, para pilotear también el tiempo y el establecimiento de precios, como por ejemplo a precios pico y también para manejar las cargas de vehículos. Siguiente diapositiva. Este gráfico es de Excel Energy 2019, que es el plan de distribución integral. Y realmente me gusta porque es bastante simple y muestra la evolución en las prácticas de planificación de distribución. Entonces, comenzando abajo, con un enfoque tradicional, que es la proyección de la demanda pico, y luego sobre esto vemos la proyección de recursos distribuidos y luego se consideran múltiples escenarios, tanto para cargas como para recursos. Y luego los pasos más avanzados de ahí están integrando de una manera más formal la planificación de distribución, tanto con lo que es planificación del sistema energético como las alternativas no analógicas, incluyendo el valor de la ubicación. Y realmente es muy importante utilizar eso para muchos servicios, no solamente, por ejemplo, para confiabilidad de carga, y esto es algo que Natalie les va a hablar más mañana. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos a entrar brevemente en los requisitos para abastecer de alternativas no alámbricas. Siguiente diapositiva. Nada más como recordatorio, estas son opciones para poder satisfacer algunas necesidades locales relacionadas con
resiliencia y otros. Hay una gran variedad de opciones. Puede ser solamente recursos distribuidos de manera grande como una gran batería o puede ser un portafolio de recursos distribuidos como una batería junto con respuesta a la demanda y eficiencia energética orientada. Recursos distribuidos pueden proporcionar alivio de la carga, pueden abordar los subvoltajes, reducir interrupciones, pueden mejorar la resiliencia local y satisfacer las necesidades de generación local. Y existe la promesa de que estas soluciones inalámbricas pueden reducir los costos de los servicios, ya sea desviando o evitando actualizaciones de infraestructura o estableciendo soluciones de manera incremental para proporcionar una forma flexible de abordar la incertidumbre que nosotros tenemos en lo que es el crecimiento de la carga, comprendiendo lo que está a ser realmente y potencialmente podemos evitar algunos costos iniciales grandes o una proyección de una carga que no va a ocurrir. Típicamente se trabaja con estos análisis para necesidades muy específicas y se comparan para poder planear las inversiones tradicionales, como por ejemplo transformadores de subestación para determinar la solución de menor costo razonable y considerando el riesgo. Siguiente diapositiva. Entonces, para proporcionar mayor transparencia y un proceso más sistemático, algunos estados han requerido que las empresas reguladas hagan dos cosas. Una es desarrollar criterios predeterminados para el tipo de inversiones de capital que van a incluir la consideración de alternativas no alámbricas. Y dos, evaluar con regularidad las oportunidades para utilizarlas, para desviar o enviarlas, evitar las inversiones grandes. Por ejemplo, en Nueva York, las empresas reguladas deben identificar de manera rutinaria los candidatos de proyectos de distribución y debe analizar las alternativas no alámbricas utilizando los criterios de adaptabilidad establecidos, incluyendo el tipo de proyecto, el cronograma y el costo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde se establecen las necesidades y se considera los recursos distribuidos en una solicitud competitiva para que satisfaga ciertos tipos de necesidades de distribución. La necesidad aquí que se identifica es la cantidad de reducción de carga. Hablamos acerca de la reducción en megawatts que permiten a la empresa después evitar una inversión de capital específica. La necesidad identificada incluye la fecha en el momento en que la alternativa no alámbrica necesita ser operativa y el periodo de tiempo durante el cual necesitamos operar de manera confiable. Siguiente diapositiva, por favor. California ha establecido un marco de referencia para decisión de inversiones de distribución que debe mencionar hoy para buscar recursos distribuidos que puedan costar de manera efectiva para que nos ayude a evitar esas inversiones tradicionales. Las empresas reguladas publican anualmente las necesidades de la matriz, entonces tienen identificadas para los próximos 5 años. Y también se publican las oportunidades que se tienen para esa desviación de distribución, identificando ubicaciones donde las alternativas no alámbricas pueden ser una solución factible y costo efectiva. Y para el 1 de diciembre de cada año, las empresas presentan una lista de oportunidades de desviación de inversión de distribución y solicitan a la Comisión de Empresas Públicas la aprobación para emitir solicitudes competitivas para esto. Siguiente diapositiva. Bien, finalmente voy a cubrir un ejemplo de lo que son los requisitos para el análisis de capacidad de hospedaje. En el caso de Minnesota, por ejemplo, en Minnesota ellos establecen sus políticas y regulaciones en el análisis de capacidad de hospedaje durante un periodo de 5 años que comienza con una línea con una ley, perdón, estatal que requiere que la empresa trabaje con Excel Energy para analizar lo que ellos llaman generación distribuida a pequeña escala. La comisión definió esto, se hace un análisis incrementador anualmente para solar fotovoltaica en o por debajo de 1 megawatt. Y entonces ese análisis permite analizar el nivel de detalle que es suficiente para poder informar todo lo que es la planificación de distribución de la empresa, como las mejoras de distribución potenciales para la empresa para tener una integración eficiente de solar distribuida. Hasta el momento, la empresa ha entregado 4 análisis de capacidad de hospedaje y entonces se ayuda a mejorar el siguiente ciclo de análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ejemplo, la comisión requiere que la presentación más reciente incluya opciones de mitigación y costos. Entonces, no nos digan a dónde está la capacidad
de hospedaje o a donde sigue habiendo suficiente espacio, sino díganos a dónde se está acabando. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder mitigar eso y cuánto costaría? Eso es muy interesante porque entonces la empresa se ha dado cuenta que como para la mitad de los inventadores que han analizado, la capacidad de hospedaje ha aumentado en promedio de 1.9 megawatts cada uno, ya sea sin soluciones sin costo o soluciones de costo muy bajo, por debajo de $5,000 para un sobrevoltaje proyectado o una automoción térmica, que son los más comunes. Recientemente, entonces, la Comisión adoptó un objetivo a largo plazo para utilizar ese análisis de capacidad de rodaje y esas pantallas de flash para el proceso de interconexión. Entonces, el análisis que se tiene o que se va a tener en unas semanas de Excel Energy debe incluir las estimaciones de costo para las actualizaciones frecuentes para ese caso de uso y también un análisis costo-beneficio para otras aplicaciones avanzadas para la interconexión. Además, la empresa va a comenzar a explorar el análisis de carga como vehículos eléctricos en este análisis de capacidad de hospedaje, nada más para apoyar los objetivos estatales para la electrificación de transporte y eso es algo que otros estados como California ya comenzaron a hacer. Siguiente diapositiva. Y creo que estamos ahorita ya en la porción de presentación de Juliet. Juliet. Muy bien, hola a todos, un placer estar aquí. Yo soy Julia Hummer del laboratorio Pacific Southwest National. Y bueno, voy a hablar acerca de algunos de los requisitos relacionados con los datos. Conforme entramos en estas áreas de planificación de sistema de distribución, eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero también hablamos de esto, vemos algunos temas sobre los datos que han sido abordados, principalmente quién tiene los datos, quién recibe los datos. Creo que la Comisión de Empresas Públicas de Hawái dijeron o reconocieron que la visibilidad limitada de datos podría llevar a inversiones ineficientes en clientes y matrices. Entonces, es una de las razones por las que los temas de datos tienen que ser abordados. Hablamos de disponibilidad de datos. Hay dos tipos diferentes. Uno es los datos de uso de clientes y lo otro es los datos a nivel de sistema. En los datos de uso de clientes, realmente estamos haciendo los datos AMI de clientes disponibles tanto para los clientes como para terceros para apoyar la toma de decisiones. Y algunos estados están requiriendo que las empresas utilicen o consideren el uso de este marco de referencia de botón verde y ahí es a donde tenemos dos partes. Lo primero que tenemos es lo que llamamos el descargar mis datos y es un estándar que permite a los clientes bajar sus propios datos AMI. Y eso es un poco más común, pero también hay otro aspecto en estos datos que llamamos de botón verde, que es conectar mis datos. Y estos datos es un tipo de protocolo de intercambio de datos que permite la transferencia automática de datos de las empresas a terceros con autorización del cliente. Y luego algunos estados están compartiendo los datos a AMI de los clientes y utilizan la regla 15 por 15 para agregar los datos de los clientes y básicamente eso dice que si se comparte una muestra agregada puede contener o debe contener más de 15 clientes y ninguno cliente puede representar más del 15% del total de datos alcanzados. Entonces, es una forma de compartir los datos, pero también proteger la privacidad de los clientes. Además, hablando acerca de los datos a nivel de sistema, esto es algo más que también sale muchos de estos procedimientos y Liz habló acerca de los mapas de capacidad de hospedaje de albergue y los diferentes datos que se deben poner a disposición de desarrolladores y otros. Yo voy a darles un par de ejemplos porque esto es un tema importante alrededor de los datos. Entonces, siguiente diapositiva. Yo creo que New York es un buen ejemplo de ser muy transparentes con los datos. Ellos han optado por este modelo de sistema de distribución. La fotografía aquí viene de un boletín de Joint Utilities de New York y tiene un enlace para lo que es el portal de intercambio de datos. Entonces, cada empresa tiene enlaces a los mapas de capacidad de hospedaje y si ustedes van al sitio de Joint Utilities New York, tienen todos esos tipos diferentes de datos y conforme vemos los diferentes elementos de esta lista de aquí, estas pequeñas casillas, para seleccionar ahí realmente se incorpora lo que nosotros hemos visto en términos de los tipos de datos que se están solicitando, que se están requiriendo en algunos casos de los que se han hablado. Estos son planes, los planes del sistema de distribución, lo que son las inversiones de capital que están analizando las empresas, es el plan de resiliencia, las inversiones en confiabilidad, la estadística de confiabilidad, la capacidad de albergue, identificar las diferentes ubicaciones y lo que es beneficioso para tener los DRs instalados, la proyección de carga, las alternativas no alámbricas y otras. Vamos a la siguiente diapositiva.
Entonces, Liz habló acerca del proceso de California y es uno interesante donde ellos o las empresas hacen estas evaluaciones de necesidades, ven el sistema y dicen, bueno, esto es lo que necesita nuestra matriz, entonces ven las oportunidades para desvío de distribución y diferentes oportunidades para poder manejar las inversiones tradicionales. Entonces, con estas presentaciones de los proyectos en California también se requiere que los datos estén disponibles. Entonces, aquí vemos los conjuntos de datos que se requieren que estén disponibles por parte de las empresas de California y realmente está desglosado en tres categorías. Las necesidades de la matriz, estas están enumeradas aquí con ese tipo de información. Luego, en términos de los proyectos que se pueden desviar la información sobre las inversiones planeadas y también información sobre los diversos candidatos que tenemos y las características que tienen que tener. Entonces, bueno, eso es California. Ustedes pueden analizar ese orden. Aquí están los enlaces y están todos los detalles de los bancos que se requieren. Siguiente diapositiva. Conforme nos movemos al Distrito de Columbia como ejemplo, el Distrito de Columbia tiene todo este proceso METSES y como parte de esto ellos tienen acceso a la información de los datos y un trabajo en alineamiento para evaluar los diferentes temas de acceso a los datos. Aquí hay una lista larga de todas las cosas que tenemos, todos los conjuntos de datos a los que tenemos acceso y la comisión requiere un portal de intercambio de datos en el website de CERCOS. Pero lo que es interesante es que no todos los conjuntos de datos que se solicitan se van a poner a disponibilidad. Y alguien hizo la pregunta antes de si estos son temas de seguridad y creo que cada estado está manejando esto de una manera diferente. Pero como ustedes pueden ver, es muy pequeño aquí, pero ciertos tipos de datos aquí requieren un acuerdo de no revelación. Algunos requieren, bueno, estos acuerdos, el grupo de trabajo quiere conocer acerca de las ubicaciones beneficiosas para las inversiones, pero todavía la información está disponible. Y luego también vemos otro grupo de información donde se requiere acceso seguro para poder tener acceso a los conjuntos de datos. Entonces, realmente no es fácil. Cada estado está haciendo las cosas de manera diferente, pero creo que el Distrito de Columbia ha estado pensando esto bastante bien y es un ejemplo interesante para considerar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hablamos acerca de la participación de los actores. Vayamos a la siguiente. Este compromiso de los actores a menudo se requiere en planificación de distribución antes de que se presente el plan y también después de que se presente el plan. Entonces, antes esto puede variar desde, por ejemplo, simplemente tener una reunión de actores antes de que presente el plan hasta tener varias reuniones a través de grupos de trabajo es lo que requieren otros estados, luego también de que se presente el plan, tenemos que analizar esa oportunidad. Hablamos más entonces acerca de por qué, por ejemplo, Hawái, New York también, pero también New Hampshire, ya ellos establecieron un grupo de actores interesados y realmente han puesto esto a trabajar. Tienen recomendaciones específicas, las responsabilidades que tiene el grupo para hacer recomendaciones en temas como, por ejemplo, hipótesis, métricas, carga, metodologías para la proyección de DRs, igual que capacidad de el albergue, interconexión, en fin, varias cosas. Esto que tenemos aquí es una fotografía de lo que es el New York Joint Utilities, el sitio web de ellos, donde nosotros podemos ver la capacidad del albergue, las alternativas sin virus, en fin, pueden ver diferentes cosas. Entonces, esto es un método, un enfoque. Siguiente diapositiva. Ese es un poco del proceso, un poco más del proceso de New York que ha tomado de uno de los boletines, pero de izquierda a derecha hay un grupo de cosas que ellos están haciendo con respecto a la participación de los actores. Ellos tienen encuestas a los actores que envían para tratar de mejorar los planes año tras año. Tienen webinarios, tienen boletines trimestrales y luego este website que mencioné y luego también reuniones específicas de la compañía. Siguiente diapositiva. Vemos el caso de Hawái, ellos tienen el proceso de planificación integrado de la matriz y si están interesados en el tema, hay un enlace a un website ahí, ustedes pueden ver estas cuatro casillas moradas. Estos son los aspectos que tienen que ver en el proceso de participación de los sectores en Hawái. Ellos tienen gran participación pública que incluye básicamente diferentes reuniones y lo que llamamos reuniones de apertura virtuales para ir a las islas se reúnen en colegios, universidades, tratan de involucrar a las diferentes personas, tienen un consejo también de los actores, trabajan con diferentes personas y participantes, también llegan a la comunidad, hay grupos de trabajo, también hay un panel asesor técnico, un panel de expertos de
del país que de manera voluntaria están asesorando sobre procesos, metodologías y tecnologías. Siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, entrando en esto, vamos a la siguiente diapositiva y viendo alrededor de esto, ¿cómo empezar con esto? Hay buenos ejemplos que podemos analizar de lo que otros han hecho y hay enlaces a todo en caso que ustedes estén interesados, pero en algunos casos el personal ha comenzado desarrollando un reporte o un documento que delinee cuáles son las necesidades claves, por qué están haciendo esto, cuáles son los objetivos, cuál es la visión. En varios estados ellos hacen encuestas para comenzar, encuestas que tienen que ver con las empresas de servicios y los actores y luego también algunas reuniones iniciales para analizar estas encuestas y para tratar de entender realmente los procesos actuales, los datos disponibles e incluso las documentos que se están presentando actualmente y cómo encajar todas las cosas juntas. Otros han hecho presentaciones o capacitaciones para el personal, para actores, a veces ver incluso algunas guías para la planificación de sistemas de distribución. Algo interesante que hizo Nueva York es que antes de que ellos tuvieran a las empresas presentar su primer plan, ellos tenían que presentar el plan de participación de los actores y luego plan de sistema de distribución inicial y planes de seguimiento. Los planes iniciales a veces simplemente establecen la línea base, entender el sistema actual, los procesos actuales, y luego los planes adicionales pueden ser un poco más orientados hacia el futuro. Esas son algunas ideas. Nada más. Siguiente diapositiva. Bien. Entonces, en los temas emergentes, y esas van a ser mis últimas dos diapositivas después de esto. Vamos a la siguiente. Algunos temas emergentes que queremos tocar con ustedes. Número uno es el riesgo de incendio. Algunas de estas cosas se pueden aplicar también a otros riesgos, tal vez en otras ubicaciones, pero en California ellos requieren que las empresas desarrollen estos planes de mitigación para lo que son incendios forestales. Y es interesante porque se tiene mucha información adicional en las diapositivas extra. Hay mucha información en general en esas diapositivas y bueno, en esta presentación básicamente no tenemos toda la información detallada, pero también lo pueden encontrar en los enlaces. Entonces, los planes de mitigación en California, ver cuáles son las zonas de alto riesgo, cómo van a manejar las inspecciones, cuáles estrategias van a utilizar para seccionar las líneas, para minimizar las áreas que necesitan ser desenergizadas, luego otro tipo de estrategias. Y es muy interesante analizar todo esto. La asequibilidad es otro tema emergente. Los países en California hablaron acerca de asequibilidad, estableciendo tres métricas que están enumeradas aquí. Y la Comisión de Servicios Públicos de New York también hablaron acerca de temas relacionados con bajos ingresos. En mayo del 2016 se ordenó que las empresas tenían que presentar y adoptar un marco para abordar las necesidades de los grupos de bajos ingresos. Siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, en términos de otro tema emergente, hemos escuchado un poco acerca de esto, pero es las tarifas de compensación de DR que se basan en el valor de la ubicación. En Nueva York ellos tienen lo que llaman la tarifa de stack de valor, que compensa los recursos de energía distribuida con base en la ubicación, además de otras cosas. Pero como pueden ver el mapa aquí, el mapa de Con Edison, en la sección de Brooklyn se identifican las áreas, por ejemplo, que ellos llaman zonas de alivio de valor específicas a la ubicación, que son zonas que se benefician particularmente de lo que es alivio del sistema en recursos de energía distribuida. Entonces, para los de áreas ubicadas en estas áreas verdes, en esta ubicación, particularmente zonas de valor, se les da compensación adicional si pueden proporcionar servicios energéticos durante algunos de estos eventos. Eso es otro de los ejemplos interesantes del área de Nueva York. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos entonces muchos recursos para ustedes aquí. Pueden verlos. Hay muchos informes excelentes que pueden utilizar como referencia. Y creo que la siguiente diapositiva es nada más así. Gracias de vuelta a ti, Kerry. Muchísimas gracias, señora Alma. Eso fue fantástico. Ha sido realmente excelente escuchar acerca de todas las cosas que están haciendo los estados y capturar todo en un solo lugar. Fue realmente espectacular. Es uno de esos temas que tengo yo en mi lista, pero me alegra que usted lo tomara. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el día de hoy. Voy a poner el enlace para las evaluaciones del día 2 en la casilla de chat para todos ustedes. Nos vemos el día de mañana y vamos a enviarles el correo electrónico hoy con esos enlaces para la evaluación. Nos vemos mañana a la misma hora, el mismo lugar, 12:30 p.m. Central. Gracias a todos y disfruten el resto de su día.